Hoy vamos a desglosar un material verdaderamente fascinante. Se trata de una profecía financiera, una muy audaz que asegura que el índice Dow Jones va a llegar a los 100.000 puntos. Y lo más interesante es que le pone fecha y hora a su análisis, el 9 de diciembre de 2025. A ver, que quede claro desde el principio. El objetivo aquí no es decir si este número es correcto o no, si va a pasar o no va a pasar. Lo que vamos a hacer es algo distinto. Vamos a desarmar el argumento, a ver ladrillo por ladrillo cómo se construye una historia tan pero tan convincente. Pensemos en esto como si fuéramos detectives. Vamos a revisar la evidencia, a seguir el hilo del razonamiento que se usa para sostener una afirmación tan pero tan grande como esta. Lo primero es la ambientación. El análisis nos transporta a finales del 2025. Hay que imaginarse un mercado que está quieto, paralizado, como si estuviera en un estado de indecisión total, conteniendo la respiración antes de que algo pase. Y resulta que esa indecisión tiene un nombre técnico en el mundo del trading. Se llama Vela Doji. Es básicamente la representación gráfica de un empate. Imaginen una batalla campal entre los que compran y los que venden que dura todo el día, y al final nadie gana. Es decir, el precio con el que arranca el mercado es, para fines prácticos, el mismo con el que termina. Ni para arriba ni para abajo. Un punto muerto, un equilibrio perfecto y tenso. Pero, y acá viene el primer giro interesante del análisis. Se nos dice que esta calma es solo aparente. Es una trampa, porque por debajo, sin que se note, el mercado está defendiendo un nivel de soporte clave y acumulando energía, como una olla a presión que está a punto de estallar. Y claro, para que la olla explote hace falta una chispa, un catalizador que rompa ese equilibrio. En esta historia, esa chispa es una decisión que está por tomar la Reserva Federal de Estados Unidos. Y no se trata de una simple suposición, no. El análisis le pone un número, y un número muy específico, un 86% de probabilidad de que la Fed baje las tasas de interés. Y como sabemos, históricamente, eso es como abrir las compuertas para que el dinero inunde el mercado. La metáfora que usa el material original es potentísima. Esos miles de millones de dólares listos para entrar al mercado son, literalmente, el combustible para el cohete. Una imagen que lo dice todo. Y bueno, ese cohete ya tiene su primer destino programado, romper la barrera de los 50.000 puntos. Para darle más dramatismo, el material dice que es un hito que no se ha visto en 75 siglos. Obviamente es una hipérbole, pero sirve para remarcar la magnitud del evento. Ahora, según este análisis, llegar a los 50.000 no es la verdadera prueba. El verdadero desafío es lo que viene después. Cuando pase la euforia inicial y muchos vendan para tomar ganancias, ¿podrá el mercado aguantar ese nivel? ¿Podrá convertir lo que antes era una resistencia, un techo, en un nuevo soporte, un nuevo piso? Y ahora pasamos a la parte más poderosa y, la verdad, más sorprendente de todo este argumento. Es una idea matemática a largo plazo que lo cambia todo. Para explicar este concepto, que es bastante complejo, el material usa una analogía que es simplemente brillante por lo sencilla que es. A ver, imaginen un estudiante. Antes sacaba puros 5, ahora saca puros 10. A medida que sus viejas notas, las bajas, se van eliminando del cálculo de su promedio y van entrando las nuevas, las altas, ¿qué pasa con su promedio general? Pues, por pura matemática, no le queda otra que subir. El análisis argumenta que con el Dow pasa exactamente lo mismo. Los datos viejos, de cuando valía 28.000 puntos, son reemplazados por los datos nuevos, de más de 47.000. El promedio a largo plazo está forzado a subir. Así que esta inercia se presenta casi como una ley de la física. Ese promedio que no para de subir funciona como un imán gravitacional que jala el precio actual hacia arriba, sin descanso. Y con esa lógica, el camino hacia los 55.000, 65.000 y sí, hasta los 100.000 ya no parece una locura, sino una consecuencia casi inevitable. Muy bien, esa es la teoría de fondo, la de largo plazo. Pero el análisis también se la juega en el corto plazo, en pronosticar qué va a pasar en las próximas 36 horas de ese día de diciembre, y para eso usa indicadores técnicos muy concretos. Y se mencionan varios de los sospechosos de siempre. Habla del MACD, que muestra un impulso alcista clarísimo, de los indicadores parabólicos, que califica de superpositivos, y lo más gráfico de todo, dice que las medias de precios se están apretando, comprimiendo, como un resorte justo antes de pegar un salto violento. Pero por encima de todos esos indicadores, hay un número que es el pilar de todo, la clave de bóveda. Es el 47,533. Se afirma que el mercado ha defendido ese nivel contra viento y marea por 15 días seguidos. Y justo aquí, la narrativa introduce un elemento de misterio, casi de conocimiento arcano. Habla de su arma secreta,
una herramienta de predicción patentada, propia, que le da una ventaja que nadie más tiene. Y la afirmación que se hace sobre el poder de esta herramienta es francamente extraordinaria. Se sostiene que predijo la apertura del mercado del día anterior con una precisión de cirujano, fallando por solo 3 puntos. Y lo hizo 17 horas antes de que ocurriera. Pero lo más fascinante es cómo se interpreta la información. La herramienta predice una posible caída, pero eso no se ve como algo malo. Al contrario, la teoría llamada lequero-centrípeta dice que si el precio cae a un punto específico, esa misma caída genera una fuerza que garantiza que el precio volverá a ese mismo punto en el futuro. El resultado, una oportunidad de compra perfecta servida en bandeja de plata. Hasta ahora nos movimos en el terreno de lo técnico, de lo matemático. Pero ahora, el análisis pega un volantazo y se mete en el campo de lo fundamental, lo político y sí, también de lo provocador. Por ejemplo, tomemos algo como la caída del precio de la gasolina. Normalmente, ¿qué pensamos? Que es una buena noticia, ¿no? Bueno, este análisis lo lee al revés. Dice que no es una señal de salud económica, sino un síntoma de pobreza. La lógica que presenta es que el precio baja porque la demanda se ha desplomado, porque la gente simplemente ya no tiene dinero para usar el coche. Y ahora llegamos al punto más polémico, más incendiario de todo el material. Y es muy importante aclarar que lo que vamos a ver es una cita textual. Califica a una de las figuras más respetadas de las finanzas, Warren Buffett, de racista y discriminador. Ahora, más allá del titular, es crucial entender el razonamiento que se expone. No es un ataque personal, sino estructural. El argumento es este. Al mantener a propósito el precio de una sola de sus acciones en un nivel altísimo, cerca de los $600,000, se crea una barrera de entrada. Se vuelve inaccesible para la persona común. La crítica, tal como la plantea la fuente, es que negarse a dividir esa acción es una forma de crear un club de élite, un tipo de elitismo financiero. Después de desglosar esta narrativa tan completa, tan bien armada, nos queda una última reflexión. Una pregunta que el propio material sugiere. Si aceptamos que el futuro está casi escrito en las matemáticas, ¿qué pasa con los cisnes negros? Con esos eventos totalmente inesperados que ningún promedio puede anticipar. O para llevarlo un paso más allá, ¿no será que esa fe ciega en que un sistema es inevitable lo que precisamente nos vuelve más vulnerables? ¿Qué pasa si un día simplemente el sistema se rompe?